Bueno, en este segundo panel la idea era empezar a hablar de... O sea, Ricardo tiene analizado muchos centros de formación profesional de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo trabajos hechos en el NEA, en el NOA y en La Pampa. Y de alguna manera se ha podido como sintetizar qué sería una buena práctica de un centro de formación profesional. Entre las dos ingredientes que encontré de los muchos centros de formación profesional analizados es que es muy importante que el staff, el equipo estratégico, sobre todo el regente, el director o como se llame, tiene que tener un liderazgo y una legitimidad comunitaria. Cuando esta persona que dirige el centro de formación profesional tiene esa fuerza y ese reconocimiento social y al ser legitimado es interpelado por otros actores y está metido en el concierto de otros actores y está articulando. Cuando no está legitimado socialmente y su liderazgo es débil, la articulación en general no puede estar toda centrada en el instructor, ¿sí? Pero ahí el instructor también hemos visto centros de formación profesional, que el liderazgo lo tenían algunos instructores y no el director, o el regente. Y era interesante ver cómo esos instructores también traían la articulación a los centros de formación profesional. O sea, a veces hay liderazgos institucionales, pero hay liderazgos naturales, que hay instructores que construyen liderazgos y que al tener ese liderazgo pueden tener articulación territorial. Es muy difícil hacer articulación territorial desde un centro de FP si no hay una fuerza y una convicción. Esto no se puede hacer burocráticamente. Me tengo que sentar en la mesa de concertación porque me llamaron. Tiene que haber una fuerza de convencimiento para que la articulación funcione, ¿no? Porque tiene ese ingrediente de la articulación sin liderazgo se cae a pedazos, ¿sí? Generalmente hay instructores que tienen un perfil, que yo digo de cobradores de club, que son muy insistidores, van una vez, van otra vez, van otra vez. Bueno, esa insistencia que tiene que ver con un liderazgo, a veces no la tiene el director, pero puede interpelar al director a la articulación con otros actores, ¿no? Eso fue algo que se vio en los centros de formación que analizábamos. Y otro era cómo que mejoraban muchas veces las instalaciones concertando con otros actores. Y eso tenía un impacto, esto para terminar esa idea, ¿no? Esto en sí mismo, la articulación, es una estrategia pedagógica, porque no es un fin la articulación es un medio para mejorar, ¿no es cierto?, el acceso de estos sujetos al mundo del trabajo. Y en ese sentido, al desburocratizarse la enseñanza, porque la articulación implica abrirse a otras lógicas, los sujetos se abrían al mundo del trabajo. O sea que indirectamente articulando se mejora la estrategia pedagógica. Eso como un disparador, ¿no? Porque esto tiene muchos ingredientes que... Otro tip, a ver, tips para buenas prácticas en articulación. Vos tenés... Hay un tema también con respecto al tema de la formación profesional continua que me parece importante. Recién en el café, en el receso, estaba hablando con un par de compañeros y me planteaba esto, cómo pensar esto que le había planteado de los niveles de certificación. Cómo hacer para expandir la oferta, suponete, sobre la base del mismo sector, en un centro de formación profesional, digamos. Que en realidad muchas veces lo que hacen los centros es derivarlo a una escuela técnica, lo cual a veces complejiza eso, porque no es reconocida la formación de ese sujeto en la formación profesional en la educación técnica secundaria.
Y yo le comenté algunas experiencias en términos de cómo pensar esto, de cómo incrementar los niveles de certificación y la formación profesional continua. Por ejemplo, el caso de energía. En su centro daban el nivel de montador y electricista de inmueble, por ejemplo. Y vos tenés muchas variantes, por eso es muy importante ligar la cuestión curricular con la familia profesional de conjunto. Por ejemplo, vos horizontalmente, en el mismo nivel de certificación, podés tener otras certificaciones y otros trayectos a nivel de energía. Por ejemplo, tenés el electricista de inmueble y el electricista industrial y el instalador de energías renovables. Todos tienen el mismo nivel de certificación y todos son de la misma familia profesional. Y todos tienen en común una formación de base, que es común a los tres. Básicamente vos para ingresar a cualquiera de estos tres tenés que ser montador, es decir, tenés que tener aprobado el nivel 2. ¿Se entiende? Un centro puede ampliar su oferta dentro del mismo sector profesional, especializándose en el sector, no especializándose en una figura, ¿se entiende? Y de esa manera expande la formación, incrementa la cobertura posible de formación y las oportunidades y las opcionalidades de la población, inclusive de los que cursan la formación profesional inicial. Y de la legitimación de ese centro. Exactamente. Y en continua, por ejemplo, uno puede pensar, yo le dije, le planteé una oferta, pero es cuestión de pensarla, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de domótica, que es como automatizar instalaciones de inmuebles, básicamente. Como es la parte de automatización para mejorar el consumo, el ahorro energético, el confort. Que eso también puede ser una formación continua sobre la base de un electricista de inmueble. Lo que le quiero plantear, lo que permite esta lógica de estructuración curricular es justamente eso. Que un centro de formación profesional no sature la oferta formativa en un punto, solamente en una figura formativa, sino que pueda habilitar la posibilidad de otras figuras dentro del mismo centro. Y de esa manera ampliar el pool de oferta que tiene el centro de formación profesional. Y a la vez optimizando el entorno formativo. Para formar la formación de base que uno requiere para formar las tres figuras no cambia mucho. La verdad que es más o menos el mismo entorno. Se requieren los mismos talleres, se requiere el mismo insumo. Solamente para la parte más especializada se requiere algún otro tipo de entorno. Qué sé yo, si uno oferta al electricista industrial, quizás requerís más máquinas eléctricas para controlar o hacer mantenimiento que el electricista de inmueble, pero solamente es esto, toda la parte de instalaciones ya te viene dada, ya podés utilizar inclusive las otras instalaciones, el otro taller de instalaciones. De esa manera también uno va optimizando los entornos formativos. En realidad un buen entorno formativo en un centro de formación profesional, por más que sea especializado, sería importante diseñarlo desde esa perspectiva, que pueda abastecer a más de una figura formativa. ¿Se entiende? Porque de esa manera se optimiza el entorno formativo. Esta es una estrategia como para pensar cómo traccionar la formación profesional de nivel 1 y 2 hacia el nivel 3 y a la formación continua. Por supuesto que lo central para esto es que no sea un modelo solamente organizado de la oferta, que en realidad a medida que uno va avanzando en esta estrategia vaya siendo legitimada y validada territorialmente. ¿Se entiende? Digamos que esa oferta sea pertinente para el territorio. En realidad la formación profesional siempre se maneja con 3 criterios, digamos, la ATP en realidad. La cobertura, la pertinencia y la calidad. Digamos, cuanto mayor es la cobertura, mejor es la formación profesional. Cuando tengo más matrícula formando, ese debe ser la meta, cada vez formar más gente. Digamos, este es como un criterio, la cobertura tiene que ver con eso. Lo peor que nos puede pasar es que los programas de formación profesional se reduzca la cobertura. La verdad que lo que uno espera en términos de cobertura es que cada vez se amplifique más, se amplíe. La pertinencia tiene que ver con esto, que la oferta formativa del centro sea pertinente para el territorio y para el contexto socioproductivo. Y también para los sujetos. Y para los sujetos. Porque los sujetos, cuando no ven la pertinencia de la formación, se van. Claro. Es decir, son muy hábiles para leer. No conceptualmente, digo, no hacen un análisis conceptual pero en cuanto pescan que
la carga horaria, por ejemplo, es más de lo que debe ser, son buenísimos para eso, no porque quieran menos horas, sino que tienen urgencias y tiempos que no tienen que ver a lo mejor con un tiempo demasiado escolarizado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tratar también de que tenga oportunidades cuando sale de la formación que pueda ingresar otra vez, que no porque se va nunca más pueda volver a ingresar. Entonces, los procesos de individuación que se están dando en los sujetos, que son cada vez más distintos unos a otros, atentan un poco contra la homogeneidad de la oferta. O sea, hay que pensar formas y flexibilidad de formas de entrar y salir de los sistemas formativos. Eso es una pertinencia pensada desde los sujetos. Y con ellos hablando, muchas veces uno tiene el prejuicio que no van porque son pasivos o porque no quieren esforzarse o porque... Pero la formación también tiene que tener la posibilidad de entender la lógica de las urgencias de estos sujetos en el entrar y salir del mundo laboral y al mundo formativo, ¿no? Eso es otra buena práctica, digamos. En realidad, cuando seguramente la idea esta de la modularización, que es algo que la provincia está implementando y está desarrollando, en realidad tiene que ver con esto, con lo que planteó Laura. Y en ese esquema que le estoy planteando de la diversificación, justamente permite eso, que esa diversificación formativa de oferta curricular, en continuo o en inicial, sea estructurada a la vez con lógica modular, da cuenta de eso. Es el enfoque metodológico de producción curricular más adecuado a ese tipo de tránsito, a ese tipo de sujeto que ingresa a la formación y hay una interacción permanente. Es como una trayectoria más discontinua. Digamos, en la década del 60, 70, cuando nosotros nos formábamos, digamos, 6 años como técnico para después ir al mundo del trabajo y se acabó. Esa era la línea de continuidad, no había otra. En este momento la línea es más discontinua, es formación, trabajo, trabajo una parte y me tengo que recalificar. Más allá de las cuestiones de precarización, que también hay que tenerla en cuenta. Pero digamos, se está pensando en lógicas más discontinuas. Y en realidad la lógica modular acompaña, facilita ese proceso. Porque yo cuando salgo no tengo que volver al punto cero del trayecto. Entro donde abandoné, donde dejé o donde acredité, para después continuar con lo restante, ¿se entiende? Entonces la trayectoria está más adecuada al ritmo de formación del propio sujeto. Es como que se personaliza la trayectoria en relación a las condiciones del sujeto para aprender, ¿se entiende? El orientador profesional es clave, porque por ahí le decís, ¿por qué no aguantás un poco más a tener esta certificación? Porque te vas a meter a la changa y la changa te da comida para hoy, pero hambre para mañana. Bueno, ahí articular con el Ministerio de Desarrollo Social un subsidio de un mes para que aguante dentro del sistema y no se vaya a la changa. Entonces, todos estos arreglos institucionales no se tenían que hacer, digamos, en la época que hablábamos en la conferencia de septiembre, donde había una educación y trabajo más lineal y donde las trayectorias eran más vía de tren y no yo como ahora. Entonces, lamentablemente, nosotros como docentes de la FP o como directivos, o el rol que tengamos que estar, tenemos que ser mucho más activos a la hora de armar estos arreglos. Porque estamos en plena transición de transformación. O sea, no nos podemos quedar quietos y que las cosas sucedan. Porque van a suceder, pero se nos van a ir los estudiantes. En ese sentido, el desafío que tiene una institución de FP es la complejidad, digamos, ya no es un centro de formación profesional de la década del 60-70, digamos. En términos de resolver este tipo de cuestiones, del orden de lo curricular, del orden de la vinculación, del orden de generar proyectos para captar recursos, el orden de legitimar la formación con el contexto socioproductivo. Este tipo de cuestiones, que ya son funciones casi estructurales de un centro de formación profesional,
Y la verdad que implican una complejidad en términos de lo que es el arreglo institucional. Ya es una institución más compleja, digamos, ¿no? Si uno la compara con la década del 60-70. Muchas veces tenemos el problema de esto. Cuando uno va a una escuela técnica, en su organización y en su cultura organizacional, no ve mucha diferencia con la década del 60. No es muy diferente. Esto es uno de los problemas que tenemos en las escuelas técnicas. La forma de organización, la concepción que tienen desde el punto de vista de cómo se organiza una institución educativa, la verdad que no varió mucho de la escuela que yo cursé, en términos de su organización, en términos de cómo son los agrupamientos, de cómo son las organizaciones de los talleres. Básicamente tienen la misma lógica. Y esto es porque no se problematizó ese modelo. ¿Cómo es un modelo institucional de escuela técnica en el siglo XXI? Digo, básicamente es esto. Como hubo entre la década del 60 y en este momento hubo dos revoluciones científicas tecnológicas. Digo, ¿cómo impacta esa lógica, esa innovación, desde el punto de vista tecnológico, organizacional, en una institución educativa? ¿Qué es lo que hay que modificar? ¿Cuál es ese modelo institucional más adecuado a ese sujeto y a esa innovación tecnológica, a ese recorrido? Me parece que este es uno de los desafíos estructurales que tenemos para adelante. Cómo pensar las instituciones de educación técnico-profesional con estos sujetos y con las lógicas y la dinámica del mundo del trabajo, atravesada por la innovación tecnológica, atravesada por los niveles crecientes de precariedad laboral. Cómo la formación profesional y cómo la ETP juega en este sentido, en ese contexto. ¿Sí? Tenés que hablar con micrófono, si no, no te escuchan los compañeros de Reconquista y de... No. A ver, habla más. Hola. Con respecto a lo que decías, yo soy profesora en escuela pública de educación física. Hago referencia a esto no por mi trabajo, sino que creo que a nivel educacional en general está pasando todo esto que vos estás diciendo. No solo en las FP, que sí trabaja con un sector por ahí más vulnerable y con estas cuestiones que ya la tenemos bien clara, que yo la entendí. A mí este espacio curricular, de plantearse la currícula como algo lineal, y no dar esas curvas que vos decís, de acuerdo al sujeto y su trayectoria que recibimos en la escuela, hacer una amplia mirada y después vos ves que tenés que seguir esa currícula tal cual. Eso pasa en general, para mí, en todos los ámbitos de la educación ahora. Yo creo que necesitamos tener un cambio de planificación, otro modo de planear la educación desde lo que vos estás diciendo, ¿no? De ese sujeto que ingresa a la escuela o que ingresa a un FP, porque siempre se hace la planificación ante los que saben de ese tema, sin conocer a veces al sujeto que va a ingresar a esa escuela, que va a ingresar a ese FP o lo que fuera, esa secundaria. Entonces yo creo que las bases que están arriba tienen que tener en cuenta esto. Nada más que esto quería decir. Bien. Chicos, para una organización el momento de preguntas va a ser al finalizar porque tengamos en cuenta que estamos en simultáneo con Reconquista y Santa Fe, así que primero la exposición y después vamos a las preguntas. Digamos, siguiendo la línea de los desafíos, sobre todo para la formación profesional, ¿no? Bueno, vuelvo al tema anterior, digamos,
las apelaciones que nosotros estamos planteando no son solamente para los instructores, no es para el instructor, sino para el conjunto de los actores institucionales de la AFP. ¿Se entiende? Justamente por los desafíos que tiene, no solamente recaen en un instructor, sino en una perspectiva mucho más amplia. Siguiendo con esta lógica de los desafíos, hay también una tendencia bastante importante, ya hay casi aprobada una normativa alrededor de esto, ya está aprobada, que tiene que ver con el tema de la acreditación de los saberes sociolaborales. Es decir, que esto se viene discutiendo hace rato en Argentina, hay algunas experiencias realizadas por el Ministerio de Trabajo y con algunos actores sectoriales, que tienen que ver cómo el sistema educativo reconoce aquel conocimiento que se construyó en el sector socioproductivo. Es decir, cómo un trabajador que hace 10 años que trabaja realizando una determinada tarea y una actividad en el proceso de trabajo, en un proceso productivo, ese conocimiento se le es reconocido en el sistema educativo. Es un desafío enorme. Piensen ustedes que el sistema educativo, si hay algo que hace es no reconocer eso, digamos, lo considera. Piensen ustedes que el saber productivo por lo general en nuestra sociedad, el saber del trabajo, no es muy valorizado. En realidad se valoriza más el saber más de carácter científico, el saber más estructurado desde el punto de vista del conocimiento científico, del conocimiento tecnológico. Es un desafío, a nuestro entender, bastante importante, y no solamente porque es ese reconocimiento, sino que ese reconocimiento implica una acreditación para el sistema formativo. ¿Qué quiere decir con esto? Si hay un trabajador que hace 10 años que hace montajes eléctricos, montaje de instalaciones eléctricos, por ejemplo, va a un centro de formación profesional, él o una organización más colectiva, y solicita que se le acredite, se le reconozca su saber como montador. Después de 10 años de haber trabajado, es decir, certifica que él hace 10 años, 5 años, trabaja en el sector realizando esa actividad, y a partir de ahí comienza un proceso, este proceso de reconocimiento y de acreditación. Supongamos que tiene la idoneidad para realizar ese montaje de instalaciones eléctricas, se le ha reconocido dentro de lo que es un módulo de ese trayecto formativo. Y complementa lo que le falta, lo que no desarrolló desde el punto de vista de un aprendizaje, qué sé yo, no sé, cuestiones ligadas a la seguridad y al riesgo eléctrico, cuestiones ligadas a las mediciones eléctricas, a la gestión de su propio proceso de trabajo, cuestiones de ese tipo. ¿Se entiende? Por ejemplo. Esto es algo, ya hay una iniciativa política normativa alrededor de esto, ya hay una resolución aprobada por el Consejo Federal de Educación que habilita a la formación profesional para esto. Y esto es un desafío interesante que viene para todas las provincias, ¿no? Cómo armar estos dispositivos para integrar esos trabajadores a los trayectos y a los procesos de formación profesional. Discúlpame, es un minuto. Y esto es algo muy importante, y la diferenciación con el Ministerio de Trabajo es justamente esta. El Ministerio de Trabajo reconoce ese tipo de competencias, lo denomina el Ministerio de Trabajo, a los fines del sistema de relaciones laborales, algo que nosotros no tenemos intervención en las negociaciones colectivas y este tipo de cuestiones. Sí la reconocemos a los fines de la progresión de ese trabajador dentro del sistema educativo. Se lo reconocemos para que ingrese al sistema formativo, ¿se entiende? No para el sistema de relaciones laborales, sino para el sistema educativo. Digamos, es un desafío bastante importante de cómo organizar esos dispositivos, cómo formar instructores para esto, cómo formar tutores para esto, cómo formar a las instituciones para esto, para este desafío. Sí, y me parece que para finalizar otro desafío que se va a venir en la FP es, bueno, uno escucha siempre un cliché todo el tiempo que dice, no, ahora la gente que viene no tiene cultura del trabajo,
no tiene responsabilidad, falta, etcétera, etcétera. Bueno, algo que se está planteando y que se está instalando para quedarse va a haber que empezar un dispositivo a pensar de cómo entrenar a estos sujetos enormemente diversos en competencias transversales para el mundo del trabajo. Estas competencias transversales que no son las técnicas, ni son las básicas de la escuela, pero son las de trabajar en equipo, gestionar la incertidumbre, interpretar los contextos. Los sujetos muchas veces no tienen, por estar en lugares de poca movilidad social, no logran entender y registrar que el contexto del aula es distinto al contexto de su casa y que el contexto del trabajo es otro contexto. Aprender a decodificar universos, contextos, este tipo de herramientas transversales que en la década del 60 o el 70 se tenían por transmisión generacional o familiar. Hoy en día hay muchos sujetos que en la vulnerabilidad no logran tener estas competencias transversales. Y este es otro nuevo desafío para la FP, no necesariamente lo tienen que hacer ellos, pero encontrar, como en el caso de estos bachilleratos de nuevas oportunidades, encontrar espacios curriculares que formen en competencias transversales, porque eso es un insumo fundamental a la hora de ingresar y sostener el mundo del trabajo. No sé si... Creo que estamos... Quiero otra cosa. Bien. Sigo con los desafíos de la formación profesional. Hay otra discusión que se está dando muy importante en términos de políticas públicas, es cómo, en realidad el sistema de formación profesional cada vez tiene una lógica más reticular, cada vez se organiza más con una lógica que permea los distintos sistemas formativos, los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Hay como una tendencia a que la formación profesional se vaya configurando de esa manera, como una red que va permeando y articulando con otros sistemas formativos, con otros niveles y modalidades, no con otros sistemas. Hay una primera cuestión que es con la población de jóvenes y adultos. Digamos, los niveles de articulación de la FP con jóvenes y adultos, ya hay muchas jurisdicciones que vienen desarrollando dispositivos alrededor de esto. Pensando a la vez esa articulación como reconociendo a la formación profesional como el campo de orientación de la educación de adultos. Ya tiene ese estatus la formación profesional, que es equivalente al campo de orientación de las ciencias sociales, por ejemplo. ¿Esto permite qué cuestión? Permite dos cuestiones importantes. Primero, que para alcanzar los niveles de mayor complejidad de los niveles de certificación, se requiere mayor formación de carácter general. Justamente esta articulación permite potenciar la FP en ese sentido. Y a la vez articular ese dispositivo con la educación técnica superior. Un problema estructural que tenemos en Argentina, que la población de jóvenes y adultos que no transitó por la escuela técnica siendo adolescente, es muy difícil que vuelva para obtener un título técnico. La única manera que tiene para obtener un título técnico por un tema de temporalidad en relación a su proyecto socioocupacional es ingresar por la lógica de la tecnicatura superior. Ahora, para ingresar a la lógica de la tecnicatura superior requiere la terminalidad educativa. Se está pensando cada vez más este tipo de composición entre la terminalidad educativa de EDJA, de secundaria, con una formación profesional inicial y esta articulada con la educación técnica superior, para obtener un título técnico por esa trayectoria. En realidad es como pensar el sistema mucho más abierto y con mayores posibilidades de recorrido. Que un joven adulto pueda obtener un título de técnico superior, a la vez ese título técnico superior en términos de trayecto le es reconocido parte de su formación profesional inicial y se reduce el tiempo de esa formación. Es decir, con una trayectoria que entrando y saliendo puede casi en 4 años ser técnico, obteniendo 3 certificaciones, ¿entiende? Y se van cruzando las acreditaciones. Exacto, claro.
esta es una de las cuestiones que ya también hay normativa que habilita esto. Ahora lo que se espera es que suceda en los territorios, que cada una de las jurisdicciones implementen políticas públicas alrededor de esto, porque ya hay habilitación normativa y hay marco regulatorio que potencia y habilita este tipo de estrategias. Lo mismo es para el caso de los jóvenes adolescentes que están por fuera del sistema educativo. Ustedes saben, nosotros tenemos un problema, tenemos una contradicción ahí, un problema de carácter estructural con la educación secundaria obligatoria. Casi el 50% de nuestros estudiantes en la educación secundaria se caen antes de finalizar. En técnica es lo mismo. Tenemos un porcentaje de este tipo. Obviamente que esto tiene que ver de cómo repensar la educación secundaria orientada y la educación técnica secundaria, ¿no? Ahora, lo que objetivamente está ocurriendo, que tenemos población con la cual su derecho es la obligatoriedad del nivel secundario, que no está en la escuela. Y el porcentaje cada vez es mayor. Y en las provincias cada vez es mayor. Lo cual hay que resolverlo de alguna manera, este problema. Las estrategias que está llevando adelante ahora la provincia en relación a estos programas tiene que ver con esa línea de cómo incluir a estudiantes desescolarizados, sobre todo que en su edad deberían estar en el sistema educativo formal, cómo incorporarlo a una lógica de terminalidad educativa con formación profesional y que la puerta de entrada sea la formación profesional. Este es otro desafío que estamos pensando y que obviamente se va a hacer cada vez más un tema de agenda prioritaria, porque la verdad que muchas jurisdicciones no saben cómo resolver este problema desde el punto de vista del desgranamiento y del abandono de los estudiantes o la exclusión de los estudiantes del sistema educativo. ¿Cómo pensar estrategias de jóvenes, de 15 a 18 años que están desescolarizados, no tienen calificación profesional, si ingresan al mercado de trabajo, ingresan a los sectores más precarizados y vulnerables del mundo del trabajo? ¿Cómo incluirlos en el sistema educativo, pero que la puerta de entrada sea la formación profesional? Sí. ¿Preguntas? ¿El tiempo lo manejan ustedes? ¿Ya estamos? Sí, terminamos. ¿Preguntas? Bien, no sé yo. Hola, ¿sede Santa Fe? ¿Pregunta? Hola, ¿hay preguntas? Vamos a ir primero a las sedes. Allá hay una pregunta, ¿no? Ah. En las sedes hay preguntas, ¿nos pueden avisar si hay preguntas? Bueno, ¿Sede Santa Fe? En Reconquista no tenemos preguntas. En Santa Fe tampoco. Perfecto, gracias. Acá tenemos varias preguntas. Vamos a acceder a 2 preguntas acá en Rosario. No más de eso porque el cronograma nos corre, así que si alguno le quiere preguntar algo en particular a los disertantes, se van a quedar seguramente un ratito más o mediante vía mails, o seguramente nos faltará oportunidad. ¿Preguntas? Hola, la pregunta es la siguiente. Dentro de mi SECLA se le da prioridad a la asistencia, lo cual yo no la comparto porque pienso, cuando faltan mis alumnos y me avisan, que es porque o están haciendo horas extras, o porque tienen que cuidar a sus hijos,
o por alguna cuestión de estas. Entonces ellos hacen después una trayectoria fuera de la escuela que tiene que ver con pedir el material, con ejercitarlo y demás. ¿Ustedes piensan que esto tiene que ser flexible o tiene que estar, como dijo la profesional antes, atravesado por una cuestión de transmitir determinadas prácticas que hacen a que después colabore esto para un futuro trabajo? No sé si soy clara. Sí, como que para mí está en el ámbito de la secundaria, me parece que está bien, pero en el ámbito de trabajo con adultos, cuando no solo tienen la responsabilidad de una escuela... Eso tiene que estar pautado desde el primer día. Es decir, vos tenés que conocer a tus estudiantes. No es lo mismo que sobre la marcha se vaya desgranando gente y que vos le vayas encontrando un justificativo, a que desde la hora cero se concerte una serie de pautas a cumplir entre todos. Por ejemplo, vos podés ver, bueno, cuántas mujeres tienen hijos, cuántos chicos dejaron el pibes o pibas, bueno, pibas también que son madres, o cuántos pibes dejaron el secundario y entraron de vuelta a la educación por la FP. Bueno, todo eso, y que trabajan, todo eso a vos te ayuda a encontrar un modelo de concertación de pautas. Entonces vos decís, bueno, ustedes, la asistencia es con este porcentaje de obligatoriedad. Este es el momento para plantear si creen que ustedes van a poder cumplir con este porcentaje de asistencia. Y vos tenés un margen de negociación. No puede ser improvisado eso. Hoy no vine. Entonces, bueno, se pauta que a lo mejor los jueves a la tarde haya un trabajo online, ¿sí? Y que eso hace también a las transferencias, a las competencias transversales. Es decir, hay un compromiso, hay una concertación de pautas y hay una flexibilidad, pero no cualquier cosa. No, porque también desmotiva el cualquier cosa. No es lo mismo saber que vos un día no venís, pero hay todo un trabajo online, a que, bueno, si tengo ganas voy, si no tengo no. Es decir, eso va generando una previsibilidad. Desde el primer día hay que concertar las pautas de asistencia. Acá tenemos la última pregunta. Muy buenos días. En función de estimular la creatividad a efectos de ser más eficientes, un poco la pregunta y la propuesta, la sugerencia es pensar cómo se está articulando el tema de las remuneraciones de los docentes, porque es bastante difícil lograr todas estas cosas que estamos planteando cuando, bueno, no voy a decir nada que no se conozca a nivel nación, cuando el incremento inflacionario va alcanzando niveles de 50-60%. No se entiende. No se entiende la pregunta. No se escucha, Hola. perdón. Ahí cambiamos el micrófono. La pregunta concreta es cómo poder lograr eficiencia, cómo poder articularlo. Nosotros lo que estamos poniendo el pecho a las balas porque somos los que tenemos relación. No sé. Nosotros los que tenemos relación directa con la gente, que estamos en las bases, que estamos siendo prácticamente infantes de marina, cómo poder estimular todas estas cosas que estamos, cómo poder llevarlas adelante, siendo que la inflación va por niveles de un 50-60% y que los sueldos de docentes están más o menos por la mitad o mucho menos. Es decir, este tema es urgente y hay que articularlo con la gente correspondiente, porque si no, muchas de las metas que se proponen es muy difícil pedírsela a gente que tiene que estar corriendo buscando 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir. Gracias. No entendí la pregunta. Esta es la última pregunta. Lo entendí en parte, pero cualquier cosa, porque no se escuchaba bien. Pero a ver, mira, cuando uno plantea este tipo de desafío, este tipo de agenda para la formación profesional en este contexto, es para que empecemos a discutir y problematizar estos desafíos y esta perspectiva que tiene la formación profesional de ahora en más.
Por supuesto que a nadie se le ocurriría pensar que todos estos desafíos y todas estas líneas estratégicas, todos estos problemas estructurales que estuvimos viendo, el tema de la articulación, recae solamente en un instructor o en un conjunto de instructores. A mí me parece que esto tiene que ver cómo, desde el punto de vista de la lógica pública y de la institucionalidad, se va resolviendo este tema. Cada uno, digamos, todos tenemos responsabilidades sobre esto. Esto es lo que quiero decir. Por supuesto, los instructores tienen la suya, los equipos de conducción de los centros de formación tienen la suya. Me parece que es un problema que atraviesa el conjunto de los actores de la FP. Nos parecía importante, y esto fue el propósito del área de formación profesional del Ministerio de Educación de Santa Fe, justamente comenzar a problematizar estas cuestiones. Primero, para que tengamos conocimiento sobre lo que se está discutiendo a nivel federal y cómo ese tipo de desafío y ese tipo de problemáticas cada vez permean más las lógicas de las políticas públicas y las demandas de carácter social y productivo. Básicamente es esto. Y eso sí va a ser interpelada la FP para esto. Me parece que tenía que ver más con esto, ¿no? Más que una delegación de la responsabilidad de estas tareas que se desprenden de estos desafíos hacia un instructor. La verdad que no. Me parece que es cómo repensar al conjunto de los actores institucionales de la formación profesional y la educación técnico-profesional estos desafíos y estos problemas. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de los disertantes.